Bienvenido a Mi Relato de Terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre una mujer que sueña a una niña, que le dice que algo sucederá, y ese algo no es nada agradable. No olvides suscribirte y dejar tu like. La mensajera de la muerte. Mi relato de terror no es mío, es de mi madre. Ella falleció hace 5 años, pero desde que yo era joven escuché su historia y siempre me fascinó. Su historia comenzó cuando era niña, tenía 7 años, era una niña normal, como lo era cualquier otra, pero una noche soñó algo, y ese algo la hizo sentir miedo de soñar. En aquel sueño el cielo estaba nublado, como si estuviera a punto de llover, y sentada en un columpio de un árbol, miró a una niña de vestido azul, se le acercó, pero la niña se levantó y siempre le dio la espalda. Mi madre miró el columpio solo y se sentó, la otra niña continuaba dándole la espalda, y comenzó a alejarse hacia una pequeña arboleda. Mi madre la siguió, y antes de que la niña entrara a la arboleda, le dijo a mi madre: «Debes estar preparada, algo va a suceder y debes ser fuerte». En ese momento aquella niña de vestido azul caminó hacia los árboles, y mi madre despertó. No le comentó a nadie, creyó que era un simple sueño sin importancia. Los días pasaron y todo estaba en calma, pero cuando ya había olvidado aquel sueño, fue que su vida cambió para siempre. Su padre había tenido un accidente y estaba hospitalizado. Toda la familia acudió al hospital, los médicos les dijeron que las heridas eran muy graves y no había nada que hacer, que solamente tenían unas horas para despedirse de él. Mi madre pudo entrar a verlo y despedirse. Siempre me dijo que aquella despedida fue uno de los más grandes dolores que había tenido en su vida. Ella quería mucho a su padre, y el saber que nunca más lo vería, era algo que la destrozaba. Mi abuela se había quedado a cargo de los 4 hijos que había tenido con mi abuelo, y la pequeña granja era lo único que su esposo le había dejado. Para todos fue una época difícil, y el dolor de perder a su padre había hecho que mi madre olvidara el sueño con la niña de vestido azul. Los 2 siguientes años fueron tranquilos. Mi abuela trabajaba en la granja y tenía algo de ayuda de sus 2 hijos mayores, además de un trabajador que había contratado. Mi madre ya tenía 9 años, y le encantaba la vida del campo, de la que años después se tuvo que despedir al comenzar una nueva vida con mi padre e irse a vivir a una ciudad. Y a esa edad volvió a soñar con la niña de vestido azul. En ese sueño llevaba el mismo vestido, y el clima era el mismo que en el sueño anterior. Mi madre hasta ese momento recordó el sueño que años antes había tenido. La niña otra vez estaba en el columpio, y otra vez le daba la espalda a mi madre, que se acercó a la niña, y otra vez la niña se volvió a parar para que mi madre no le viera el rostro. Mi madre no se sentó en el columpio, en cambio, caminó hacia la niña de vestido azul, pero esa niña se alejó de mi madre. «Debes prepararte, algo sucederá y debes ser fuerte», le dijo la niña a mi madre. La niña de vestido azul se alejó de mi madre, otra vez caminó hacia la arboleda. Mi madre se quedó pasmada, sabía que habrá otra muerte, y solamente pudo llorar. Miró que la niña de vestido azul entraba a la arboleda y en ese momento mi madre despertó. Estando acostada, justo después de despertar, por la mente de mi madre pasaban todas las personas cercanas a las que quería, pero su mente le decía que no, que nadie moriría, que solamente había sido un sueño y que nadie debía morir. Días después, cuando casi había olvidado el sueño con la niña de vestido azul, se enteró que su abuela estaba muy enferma, y en ese momento recordó a la niña de su sueño, y pensó que no era una coincidencia, que había alguien advirtiéndole sobre una muerte cercana. Logró visitar a su abuela, y también logró despedirse de ella, y días después la abuela falleció. Aunque mi madre no había hecho nada, sentía algo de culpa. Saber el futuro trágico no era un don, era una carga emocional que no quería tener. Tenía miedo de comentarle a su madre, porque pensaba que la regañaría por no advertirle sobre esas 2 muertes. Pero cuando se decidió a contarle a su madre su secreto, se sorprendió por la reacción de mi abuela. Esta le dijo que nada era su culpa, que ella no podía hacer nada para haber detenido el accidente de su padre o para evitar que la enfermedad de la abuela existiera, que todo iba a suceder de todos modos. Volvieron a pasar los años, y mi madre ya era adolescente, tenía 15 años y ya había conocido a mi padre. Se habían gustado desde el primer momento, pero ninguno de los 2 se atrevía a acercarse al otro. Pasaron 2 años para que eso sucediera. No tuvo una fiesta de 15 años, no le gustaba ser el centro de atención,
era demasiado tímida en aquellos años, y prefirió solamente un paseo por la ciudad. Y justo después de su paseo, fue que volvió a soñar con la niña de vestido azul. Otra vez era lo mismo, el mismo clima, el mismo columpio, la misma arboleda, y mi madre se volvió a acercar a la niña, que se volvió a alejar de mi madre para que no le viera el rostro. Y antes de entrar en la arboleda, la niña le dice a mi madre: prepárate, algo malo sucederá, debes ser fuerte. Y después la niña volvió a entrar a la arboleda y mi madre despertó. Pero en esa ocasión no se quedó callada, y le comentó a mi abuela sobre el sueño. Mi abuela le pidió que se calmara, que nada malo sucedería, que solo era un sueño. Mi madre se fue a su habitación desilusionada porque no le había creído. Pero tan solo un día después, recibieron la terrible noticia del fallecimiento del abuelo de mi madre. Fue un infarto fulminante el que se lo llevó. Nadie tuvo tiempo de despedirse, nadie, porque estaba solo cuando sucedió. Durante el funeral, mi abuela miraba constantemente a mi madre, y la abrazaba constantemente y le decía que no era su culpa, que el sueño le advertía de algo que era imparable. Estando en su casa platicaron más de los sueños, mi madre le describió a la niña, y mi abuela se sorprendió al saber los detalles del vestido de la niña y la descripción del lugar donde sucedía. Le preguntó a mi madre si no recordaba ese lugar, a lo que mi madre le dijo que no. Mi abuela bajó un álbum de fotos, y le mostró las fotografías de cuando mi madre tenía 5 años. Mi madre se sorprendió al reconocer el vestido que llevaba la niña de sus sueños, y el tamaño de la niña y complexión física eran idénticos a los que ella tenía a esa edad. Tal vez eres tú quien te advierte sobre el futuro, tal vez para que estés preparada y no sufras tanto, le dijo a mi madre, que solamente asintió, estaba impactada. Escucha, hija, la próxima vez que sueñes con esa niña, pregúntale a esa niña qué pasará, tal vez te diga. Pero pasaron muchos años para que mi madre volviera a soñar con esa niña, pasaron tantos años que mi madre ya estaba casada, tenía 2 hijas y vivía en la ciudad. Yo aún no nacía, por cierto. Cuando la niña se alejó del columpio, y después de que la niña le dijera que se preparara, fue que mi madre le preguntó: dime, ¿qué pasará? La niña de vestido azul se detuvo, y rápidamente le dijo: una de tus hijas morirá. Despertó de inmediato, y se arrepintió por haber hecho esa pregunta. Corrió a la habitación de mis hermanas, y las abrazó, no sabía a cuál de ellas perdería. Quería tener a sus hijas pegadas a ella todo el tiempo, no quería que fueran a la escuela, o a la tienda, o salieran con sus amigas, todo el tiempo las vigilaba, pero eso no fue suficiente contra el destino, porque la hija mayor, que apenas tenía 6 años, tropezó con su propia pierna y se golpeó la sien con el filo de un escalón. Eso pasó dentro de la casa, frente a los ojos incrédulos de mi madre. Pero no había nada que hacer contra la premonición de la niña de vestido azul, nada. Mi madre volvió a soñar 3 veces más a la niña de vestido azul. En la primera falleció un hermano de mi madre, la segunda falleció mi abuela, y en la tercera, bueno, esa vez fue diferente. Desde la muerte de mi hermana, mi madre ya no le preguntó nada a la niña, solamente escuchaba su advertencia y eso era todo, pero en esa tercera vez algo cambió. La niña de vestido azul no se fue después de advertir a mi madre, se quedó parada sin moverse. Mi madre, que había recordado aquella plática con mi abuela, aquella donde miró que ella tenía un vestido azul idéntico, decidió hacer algo de lo que se arrepintió de inmediato, miró el rostro de la niña. Por un momento pensó que miraría su propio rostro, pero no fue así, porque aquella niña tenía un cráneo huesudo como rostro. Mi madre se hizo hacia atrás, pero no despertó, y la niña la miraba con sus cuencas vacías. Esta vez todo esto es diferente, le dijo mi madre a la niña, pero después mi madre entendió. Esta vez soy yo la que muere, ¿verdad? Sí, le respondió la niña. En ese momento mi madre despertó, pero no lloró, por primera vez después de esos sueños, estaba fuerte, y afrontó su muerte con valor. Nos contó a todos lo que sucedería, y pasamos su última semana con ella, haciendo lo que ella quería, y abrazándola mucho. Hasta que falleció al caer de las escaleras, frente a sus 3 hijos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, si no te gustó, compártelo con tus enemigos. No olvides suscribirte y dejar tu like, gracias.
Si tienes algún relato de terror similar o completamente diferente al que escuchaste, envíamelo para poder relatar tu historia. Los enlaces los dejo en la descripción. Gracias.